Mis suegros tiraron la ropa que más quería mi hija de 8 años porque, según ellos, la hacía ver corriente. Su prima se rió en su cara y dijo que por fin alguien había sacado esa basura de la casa. Mi hija se soltó llorando. Yo no lloré. Esa noche empecé a quitarles lo único que de verdad cuidaban, su dinero. 2 semanas después, ellos recibieron una carta y se les fue el color de la cara. Yo estaba poniendo la mesa para la comida cuando Alma entró corriendo al comedor. «Mamá», dijo, con la voz partida. «Ya no están». Me volteé. «¿Qué no está, mi amor?» «Mis cosas». Se le cortó la respiración. Mi ropa, mi vestido amarillo, el suéter de florecitas, mis jeans, todo lo que me gusta. Se llevaron todo lo mío. El comedor quedó callado. No fue un silencio inocente. Fue el silencio de la gente que ya sabe algo y espera ver cuánto tardas en entenderlo. Mis suegros levantaron la vista de sus platos. Junto a ellos estaba Valentina, la hija de mi cuñada Mónica, la niña criada como si fuera la heredera de todo. Me limpié las manos con una servilleta y me agaché frente a mi hija. «Explícame bien», le dije bajito. «¿Qué pasó?» Alma tragó saliva. Tenía la cara roja y los ojos llenos de lágrimas. La abuela dijo que iban a ordenar mi cuarto. Entraron con la señora que ayuda en la casa. Y ahora ya no está nada de lo que me gusta. Detrás de ella, mi suegra Silvia soltó un suspiro teatral. «Ay, Alma, no hagas drama», dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería humillar sin parecer cruel. «Deberías darnos las gracias». «¿Gracias por qué?», pregunté. «Por ayudarte a verte presentable», contestó ella. Había prendas que no eran apropiadas para una niña de esta familia. De esta familia. Alma se limpió la cara con la manga. «¿Dónde está mi vestido amarillo?». Mi suegro Carlos movió una mano como si espantara una mosca. «Esa cosa ya no servía. Te hacía ver pobre». Alma parpadeó fuerte. Entonces Valentina soltó una carcajada. «Por fin», dijo, balanceando sus zapatos brillantes debajo de la mesa. Alguien tenía que tirar esos trapos. Siempre parecía que venía del tianguis viejo. Alma se hizo chiquita. Encogió los hombros y bajó la mirada como si quisiera desaparecer ahí mismo. Yo no me moví. «Todavía no». Silvia sonrió, como si estuviera rematando una lección de etiqueta. «Y si tanto quiere esas cosas, puede ir a buscarlas donde pertenecen». Señaló hacia la entrada. «¿En la basura?». Valentina aplaudió. «Sí, abuela, que vaya. Seguro ahí encuentra más ropa de su estilo». Alma soltó un sonido pequeño. No fue un grito, fue algo peor. Un sollozo atorado, avergonzado, como si hasta llorar le diera pena. Y entonces se quebró. No hizo escándalo. Puse una mano en su espalda. Mi voz salió tranquila. «Vámonos, mi amor». Me puse de pie, tomé su mano y salí del comedor. No miré a las personas que se llamaban familia. No cuando Silvia dijo mi nombre con fingida preocupación. No cuando Carlos murmuró que yo estaba exagerando. No cuando Valentina soltó un «uy» bajito, divertida. En el cuarto, Alma se me abrazó a la cintura. «A lo mejor tienen razón», susurró. «A lo mejor sí me veía mal. A lo mejor yo no pertenezco aquí». Sentí una calma fría, de esas que llegan cuando ya no queda nada que discutir. «No», le dije. «Tú te veías hermosa, y sí perteneces, pero no aquí, conmigo». Ella levantó la cara, tratando de respirar. «Necesito que me digas algo», le pedí. «¿Quieres seguir viviendo en esta casa?». No lo pensó. «No». «Entonces nos vamos». Empaqué rápido. Lo que no habían tocado: sus libros, sus muñecos, un par de zapatos, sus cuadernos, la chamarra que mi mamá le había tejido cuando nació. Gonzalo no estaba. Llevaba 3 días en Monterrey por una reunión con proveedores de la empresa familiar. Esa noche, solo estábamos Alma y yo contra una casa enorme donde todos habían visto llorar a mi hija y nadie había movido un dedo. Salimos por el pasillo con 2 maletas. Pasamos junto a los pisos brillantes, los muebles que Silvia protegía más que los sentimientos de su propia nieta. Ella nos esperaba en el recibidor. «¿A dónde vas a ir, Natalia?», preguntó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «No tienes para sostener este berrinche».
Carlos soltó una risa seca. Sin esta familia no eres nadie. Valentina apareció detrás de Mónica y levantó la mano como si se despidiera de una empleada. Adiós, niña corriente. No respondí. Abrí la puerta, salí con mi hija y dejé que se cerrara detrás de nosotras. El vigilante de la caseta nos vio salir con las maletas mientras el auto de aplicación esperaba afuera. Ya estaba oscuro. Fingió no mirar. Alma no soltó mi mano ni un segundo. El aire de Zapopan estaba fresco esa noche. Yo respiré como no había respirado en años. Ellos creían saber quién era yo. Creían saber cuánto tenía. Creían que yo dependía de su casa, de su apellido. Se equivocaban. Cuando la gente me pregunta cómo terminé viviendo en casa de mis suegros, siempre quiero decir la verdad. Una mala decisión detrás de otra. Pero empezó mucho antes. Empezó conmigo, Natalia García, una muchacha de Guadalajara que creció con sueños grandes y una cuenta bancaria que casi siempre estaba en ceros. No vengo de una mala familia. Vengo de una familia cansada. Mi mamá trabajaba en una clínica. Mi papá hacía turnos de noche para una empresa de seguridad. En mi casa, los recibos siempre llegaban antes que el dinero. Aprendí muy joven que si quería algo, no hablo de lujos, hablo de libros, pasajes, zapatos decentes, tenía que conseguirlo yo. Estudié con beca, trabajé fines de semana, vendí postres en la universidad, ayudé en una papelería, cuidé niños cuando alguien me recomendaba. Vivía con café, libretas baratas y esa terquedad que una tiene a los 20. Entré a una buena universidad privada de Guadalajara. Significaba una puerta. Significaba que quizá no iba a repetir la misma historia de siempre. Claro que la puerta venía con pagos, becas condicionadas y una tarjeta que me quitaba el sueño. Aún así, terminé. Cansada, ilusionada, con deudas que se sentían gigantes. Mi primer empleo formal fue en Grupo Aguirre, la empresa de la familia de Gonzalo Aguirre. Se dedicaban a acabados, pisos, mármol, cocinas integrales y contratos para desarrollos residenciales. Tenían oficinas bonitas cerca de Andares, una recepción con flores frescas y una historia familiar que repetían como si fuera oración. El bisabuelo empezó con un local pequeño. La familia levantó esto desde cero. Los Aguirre siempre cumplen. Eso decían. Lo que nadie decía era que debajo de los pisos de mármol ya había grietas. Gonzalo era mi jefe directo al inicio. No de una forma rara. De hecho, las primeras semanas casi no me miró. Estaba ocupado haciendo lo que hacen muchos hijos de familias ricas: quejarse de la empresa familiar mientras no saben vivir fuera de ella. Pero era amable, callado, más considerado que los demás. No hablaba de su apellido como si fuera título nobiliario. Eso me llamó la atención. Yo era ambiciosa. No lo digo como defecto. Tenía hambre de salir adelante. Estaba cansada de contar monedas antes de aceptar una invitación a cenar. Éramos una pareja improbable. Y claro que hablaron. La primera vez que Silvia supo de mí, según una secretaria que después se volvió mi amiga, dijo: «Con la asistente se entretienen. No se casan». Yo ni siquiera era su asistente, pero Silvia nunca dejó que la precisión le estorbara. Cuando Gonzalo y yo empezamos a salir, la tensión en la oficina se volvió insoportable. Nadie decía nada de frente, pero todos sabían. Al poco tiempo, Recursos Humanos me cambió de área. No me corrieron, solo me movieron, como quien cambia de lugar una mancha para no verla. Gonzalo no se echó para atrás. Nos casamos. Y ahí cometí el error más grande de mi vida adulta. Acepté vivir en casa de sus padres. Tenía razones. Queríamos ahorrar para una casa. Gonzalo insistía en que sería temporal. Yo quería llevar la fiesta en paz, formar parte de la familia, creer que con el tiempo iban a conocerme y a quererme. Desde el día que crucé la puerta con mis maletas, dejé de ser una persona para Silvia. Me convertí en el recordatorio vivo de que su hijo se había casado con alguien que, según ella, venía de abajo. Todo lo comentaban. Mi ropa era sencilla. Mi comida olía mucho. Mi forma de hablar era directa. Mi familia era muy trabajadora, dicho con ese tono que no significa respeto. Cuando Alma nació, pensé que las cosas cambiarían, que una nieta ablandaría algo, que el amor por una niña sería más fuerte que el clasismo. Me equivoqué.
Alma fue una nieta de segunda desde que llegó al mundo, porque ya existía Valentina. Valentina, la hija de Mónica, mi cuñada. Vestidos de diseñador, clases de ballet, piano y equitación, cumpleaños con mesa de dulces, fotógrafos y arreglos de flores. Si Valentina quería algo, se le daba. Si Alma pedía algo, era caprichosa. Valentina tenía una recámara enorme con lámpara de cristal y cama de princesa. A Alma le dieron un cuarto pequeño, al fondo del pasillo, junto al cuarto de lavado. Decían que era más práctico. Valentina recibía fiestas con animadores, pastel de 3 pisos y regalos envueltos como si fueran de aparador. A Alma le compraban el pastel que Silvia elegía, con menos azúcar porque las niñas no deben acostumbrarse a los excesos. Todo tenía doble medida, todo. Y mientras vivíamos así, yo trabajaba. No en Grupo Aguirre. Eso ya no. Según Silvia, era mejor que yo no estuviera tan visible en la empresa porque la gente habla. Así que empecé algo propio. Primero fue pequeño. Uniformes escolares y corporativos. Una conocida necesitaba playeras bordadas para una academia. Luego, una escuela pidió batas. Después, una clínica pidió Filipinas. Yo coordinaba talleres, cotizaba telas, revisaba bordados, contestaba mensajes de madrugada y entregaba pedidos en mi coche con Alma dormida atrás. Silvia le decía, tu hobby. Una vez me tocó la cabeza y dijo, qué lindo que juegues a ser empresaria. Mi hobby empezó a dejar dinero. No dinero de mansión, no fortuna de revista, pero dinero real, estable, limpio. Dinero que entraba porque yo cumplía, porque mis clientes regresaban y porque aprendí a cobrar mi trabajo. Con el tiempo, mi empresa empezó a vestir colegios, consultorios, restaurantes y oficinas pequeñas en Guadalajara y Zapopan. Ya no era una ocurrencia, era un negocio. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí independiente. Mientras tanto, el orgulloso Grupo Aguirre se estaba hundiendo. No de golpe. Así no caen las empresas familiares. Caen con facturas atrasadas, proveedores molestos, créditos que se renuevan para tapar otros créditos, nóminas que se pagan tarde y juntas donde todos fingen que el problema es temporal. Silvia y Carlos no veían nada de eso. Caminaban por la vida convencidos de que todo seguía bien porque siempre había seguido bien. El contador de la empresa empezó llamando a Gonzalo por detalles. Un pago atorado. Un proveedor que amenazaba con suspender entregas. Un retraso de nómina. Una línea de crédito que ya no alcanzaba. Gonzalo me pidió ayuda una vez. Luego otra más. Al principio fueron préstamos puente. Después, anticipos garantizados con contratos. Después, pagos urgentes que mi empresa cubría para que la suya no colapsara antes de fin de mes. No era una ayuda pequeña. Eran pagos fuertes, firmados, repetidos, de esos que sostienen una nómina cuando ya no hay caja. Silvia y Carlos sabían que entraba dinero de algún lado, pero preferían creer que eran maniobras de Gonzalo. Aceptar que venía de mí les habría dolido más que cualquier deuda. No podía rescatar toda la empresa. Cubría huecos concretos. Nómina, proveedores urgentes, anticipos que les daban aire por unas semanas. No los salvé, solo evité que se estrellaran muchas veces. Y aún así, Silvia me miraba como si yo fuera una invitada incómoda en su casa. Cuando salí de ahí con Alma en el asiento trasero, ella miraba por la ventana como si esperara que alguien viniera tras nosotras. ¡Nadie vino! ¡Por supuesto que no! Silvia y Carlos no iban a correr detrás de nosotras. Ellos esperaban que una volviera sola, agachando la cabeza. Iban a esperar mucho. Llevé a Alma a un hotel de la zona de Andares, con alberca, actividades para niños y una recepción donde nadie te pregunta por qué llegas con una niña llorando y 2 maletas. Ella se quedó mirando el vestíbulo, las luces y los sillones claros. ¿Sí podemos estar aquí?, me preguntó en voz baja. Me dolió más que cualquier insulto. Le habían metido tan hondo la idea de que no merecía cosas bonitas que hasta entrar a un hotel la hacía sentirse intrusa. Sí, mi amor, le dije. Claro que podemos. Se le aflojaron un poco los hombros. No mucho. Lo suficiente para que yo pudiera respirar. Esa tarde pedimos pasta al cuarto,
Nos pusimos batas suaves y vimos una película que Alma no terminó porque se quedó dormida con la cara todavía hinchada de llorar. Gonzalo llegó esa noche. Venía directo del aeropuerto de Guadalajara, con la camisa arrugada, ojeras y una culpa que todavía no sabía cómo nombrar. Natalia, dijo apenas entró. ¿Qué pasó? Lo miré. Miré al hombre que todavía pensaba que lo ocurrido podía caber en una explicación breve. Tus papás tiraron la ropa de nuestra hija. Él parpadeó. ¿Por qué harían eso? Porque decidieron que se veía pobre. La palabra me raspó la garganta. Gonzalo se sentó en la orilla de la cama y se pasó una mano por la cara. Mis papás son difíciles. Solté una risa corta. No tuvo nada de gracia. No, Gonzalo. Difícil es pagar deudas. Difícil es criar a una niña mientras trabajas hasta la madrugada. Difícil es vivir con miedo de no llegar a fin de mes. Tus papás hicieron llorar a una niña de 8 años porque no les gustó su ropa. Él cerró los ojos. No los estoy defendiendo. Eso espero. Solo digo que ya sabes cómo son. No piensan antes de hablar. No fue un comentario, dije. Entraron a su cuarto. Tiraron sus cosas. La humillaron frente a todos. Y tu sobrina se rió en su cara. Gonzalo bajó la cabeza. Ya no puedo vivir ahí, le dije. Ni Alma ni yo. Levantó la vista. Había miedo en sus ojos, pero también cansancio. Está bien, dijo. Nos vamos. Buscamos una casa, un departamento, lo que quieras. Solo no quiero una guerra. Una guerra. Me pareció casi tierno que creyera que no estábamos en una desde hacía años. Cenamos en silencio. Alma se quedó dormida entre almohadas enormes, por primera vez en días sin apretar la mandíbula. Gonzalo la miró largo rato desde la puerta del cuarto. Por primera vez pareció entender que aquello no era un pleito entre adultos. Cuando quedamos solos, abrí mi laptop. Ya no tenía sentido esconder la parte que él nunca quiso mirar de frente. Voy a dejar de apoyar a Grupo Aguirre, dije. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Qué? Giré la pantalla hacia él. Tu empresa se está ahogando, Gonzalo. Hace años. El contador te llama cada mes por un incendio distinto, y cada vez me has pedido que ayude. Yo lo hice. Firmé préstamos, cubrí pagos, moví dinero de mi empresa para que la tuya no cayera. Él miró la pantalla como si no reconociera los números. Sabía que me habías ayudado, pero no que el monto ya estuviera así. Claro que no. Porque ellos nunca te dicen la verdad completa. Y tú tampoco querías verla. Deslicé el documento. Sin estos apoyos, no cubren la próxima nómina ni los proveedores vencidos. Gonzalo se quedó callado. Son mis papás, dijo al fin. Lo sé, es la empresa de mi familia. Y Alma es tu hija. La frase lo golpeó. Ellos trataron a nuestra hija como si fuera una vergüenza. Seguí. A mí, como si fuera una carga. Y mientras tanto, yo era la que les estaba sosteniendo el piso bajo los pies. Se frotó la cara con ambas manos. Tomemos aire, pidió. No decidamos esto hoy. No contesté, no porque no tuviera una respuesta, sino porque él todavía no estaba listo para escucharla. Apagamos las luces de la habitación. Dejamos a Alma dormida. Nos sentamos en la sala pequeña de la suite con la televisión encendida y el volumen bajo, fingiendo que veíamos algo. Entonces el teléfono de Gonzalo empezó a vibrar. Una vez. Otra más. Él lo miró, lo puso boca abajo y lo empujó sobre la mesa. Pero no se detuvo. 10 minutos, 15, 20. Al final se levantó, tomó el celular y salió al balcón. Ahora vuelvo, dijo, con la voz tensa. Cerró la puerta corrediza. Lo vi a través del vidrio. Se llevó el teléfono al oído. Escuchó un mensaje largo, luego otro. Sus hombros se pusieron rígidos. La mandíbula se le marcó. En un momento se llevó la mano a la frente como si las palabras le dolieran físicamente. Cuando regresó, ya no tenía la misma cara. No se sentó. No habló de inmediato. Se quedó parado frente a mí, respirando fuerte, con el celular en la mano. Hagámoslo, dijo. Sentí que el corazón me brincaba. ¿Qué cosa? Tragó saliva. Cortar todo. Luego bajó la voz. Creo que lo sabía desde antes. Solo necesitaba dejar de hacerme el sordo. Me quedé mirándolo. Gonzalo, ¿qué pasó? Giró el teléfono hacia mí.
Era un audio del grupo familiar de WhatsApp. Mónica lo había mandado ahí por error, o quizá ya ni se acordaban de que Gonzalo seguía en ese chat. Se escuchaba la voz de Silvia, la de Carlos, la de Mónica, y al fondo, la risa de Valentina. Hablaban de mí, de cómo me había creído señora por casarme con Gonzalo, de cómo ellos me habían tolerado por educación, de cómo yo debería agradecer haber vivido bajo su techo, de cómo Alma era sensible y débil, igual que su madre. Silvia dijo: «Esa niña se cree víctima porque le quitamos unos trapos». Mónica contestó: «Pues que Natalia le compre ropa decente, si tanto presume su negocito». Carlos soltó una risa. «Va a regresar. Siempre regresan cuando se les acaba el orgullo». Y luego Silvia remató: «Sin nosotros, Natalia no es nadie. Ni ella, ni la niña». Gonzalo se quedó quieto. Y ahí entendí que por fin había escuchado suficiente. Me entregó el celular como si le quemara la mano. «Se acabó», dijo. «No más». Nos sentamos frente al escritorio de la suite. Abrimos correos, contratos, estados de cuenta, acuerdos firmados, extensiones de pago, todo lo que durante meses había funcionado como una red debajo de Grupo Aguirre, y empezamos a cerrarla, uno por uno. Cancelamos préstamos puente futuros. Negamos nuevas extensiones. Informamos que cualquier apoyo pendiente debía reconocerse formalmente como deuda. Pedimos a mi contador preparar una notificación. No gritamos. No insultamos. No publicamos nada. Solo dejamos de salvarlos. Gonzalo se recargó en la silla y soltó el aire como si hubiera estado bajo el agua años enteros. «Debí defenderlas antes», dijo. Le puse la mano sobre la suya. «Ahora lo estás haciendo». Él asintió, con los ojos oscuros. «Van a perder la cabeza, lo sé». 2 semanas después, Silvia y Carlos recibieron una carta formal del despacho legal y contable que llevaba mis contratos. La carta informaba que mi empresa ya no otorgaría más apoyos financieros a Grupo Aguirre. También exigía reconocer por escrito los préstamos anteriores y avisaba que cualquier nuevo acuerdo tendría que pasar por contrato, garantía y revisión legal. No era una amenaza, era un límite. Para ellos, fue peor. Me enteré porque Gonzalo recibió llamadas de su papá, de su mamá, de Mónica, del contador, de 2 tíos y hasta de una prima que nunca nos hablaba. Nadie preguntó por Alma. Nadie preguntó por mí. Todos preguntaban lo mismo. «¿Qué le hiciste a la empresa?». Gonzalo no contestó. Después de semanas de llamadas y luego varios meses de silencio, una tarde de lluvia fina, Gonzalo recibió una llamada del licenciado Cárdenas, el abogado de confianza de la familia. Ese hombre había arreglado contratos, pleitos, herencias y berrinches de los Aguirre durante 2 generaciones. Nunca nos llamaba. Eso bastó para que se me apretara el estómago. Gonzalo puso el celular en altavoz. «Gonzalo». «Natalia», dijo el licenciado con voz grave. «Necesitamos hablar». Yo dejé el vaso que estaba lavando. «¿De qué se trata?», preguntó Gonzalo. Hubo una pausa. «Prefiero verlos hoy, en persona». Cuando un abogado pide verte en persona, rara vez trae buenas noticias. «Alma está aquí», dijo Gonzalo, mirando a nuestra hija, que coloreaba en la mesa de la cocina. «Es sobre tus padres», respondió el licenciado, «y creo que deben enterarse por mí antes de que les llegue por otro lado». Gonzalo colgó y me miró. «Están en problemas», dije. Él asintió. «Problemas grandes». El licenciado Cárdenas llegó esa tarde con un folder bajo el brazo y la frente sudada, aunque afuera hacía fresco. Se sentó en nuestra sala y no dio rodeos. «Van a perder la empresa». Gonzalo se quedó inmóvil. Yo no dije nada. Las deudas, las facturas vencidas, los créditos, los proveedores atrasados, continuó. Han intentado contenerlo, pero sin el apoyo financiero de ustedes ya no hay manera de cubrir la operación básica. Miró hacia mí al decirlo. «El apoyo que usted estaba dando, Natalia». Alma levantó la vista de su cuaderno. «¿Operación básica? ¿Qué es?». «Los gastos de la empresa, mi amor», le dije. «Sueldos, luz, proveedores, todo eso». El licenciado respiró hondo. «Si no consiguen liquidez pronto, esto se va a concurso mercantil. Y si no logran un convenio con los acreedores,
pueden terminar en quiebra. Como Carlos firmó varios créditos como aval, podrían perder bienes personales. Gonzalo apretó los labios. ¿Mis papás entienden eso? No del todo, dijo el abogado. ¿O no quieren entenderlo? Claro que no. Silvia entendía de manteles, apellidos, colegios y apariencias. Carlos solo sabía dar órdenes y esperar que todos obedecieran. Ninguno de los dos entendía qué pasaba cuando la realidad dejaba de obedecerles. «Estoy aquí», siguió el licenciado, «porque ellos me pidieron hablar en su nombre». «Por supuesto», dije. El hombre bajó la mirada, incómodo. «Quieren que se restablezca el acuerdo». «¿Mi acuerdo?», pregunté. «La ayuda financiera». Ahí estaba. No habían mandado al abogado por amor, no por remordimiento, no por alma. Lo mandaron porque se quedaban sin dinero. Gonzalo cruzó los brazos. Trataron a mi esposa y a mi hija como si fueran estorbo. ¿Por qué deberíamos ayudarlos? El licenciado cerró los ojos un segundo. Parecía cansado de ser mensajero de gente orgullosa, porque la empresa lleva el apellido de tu familia. La fundó tu bisabuelo. Tus padres creen que sería una tragedia perderla. Entonces debieron cuidarla, dije. El licenciado me miró, no con enojo, con resignación. Lo entiendo, de verdad. Pero me pidieron que apelara a la familia. Gonzalo respondió antes que yo. Mi familia está aquí, señaló hacia la cocina, donde Alma fingía no escuchar. Natalia y Alma son mi familia. Los demás ya no sé qué son. El licenciado suspiró. El suspiro de alguien que sabe que perdió antes de empezar. Ellos nunca se los van a pedir de frente, dijo. Son demasiado orgullosos. Por eso me mandaron. Se levantó. Ya entregué el mensaje. La decisión es de ustedes. Lo acompañamos a la puerta. Por su cara, ya sabía la respuesta. Pasaron algunos días. Días grises. Lluvia fina, tareas de Alma en la mesa. Pedidos de uniformes por entregar. Una calma que yo no terminaba de creer. Y entonces tocaron la puerta. Fuerte, alegre. Como toca la gente que quiere parecer bienvenida. Gonzalo y yo nos miramos. «Prepárate», murmuró él. Abrió. Ahí estaban. Silvia con una sonrisa impecable. Carlos con el pecho inflado, aunque los ojos lo traicionaban. Mónica con una mascada cara y cara de mártir. Valentina con un vestido nuevo, mirando nuestra casa como si estuviera evaluando si olía a fracaso. Y traían un pastel casero, envuelto con listón. Verlos con un pastel en la mano me dio más desconfianza que ternura. «Natalia, querida», dijo Silvia, abriendo los brazos. Teníamos tantas ganas de verlos. Casi le pregunté quién la había obligado. «Hemos extrañado muchísimo a nuestra Alma», continuó. Alma, que estaba en la escalera, se escondió detrás del barandal. No salió corriendo hacia ellos. No sonrió. No preguntó por Valentina. Solo se quedó quieta. Cualquier otra persona habría entendido ese gesto, pero no eran personas acostumbradas a escuchar lo que no les convenía. Entraron como si todavía tuvieran derecho a pasar. Mónica se llevó una mano al pecho. «Hemos estado pensando mucho en la familia», dijo. Valentina miró a su mamá. Mónica le apretó el hombro. «Perdón», dijo la niña, sin emoción. Luego miró a Mónica y agregó. «Ya lo dije». Silvia sonrió como si acabara de presenciar un acto de humildad. «Lo importante», dijo, «es que arreglemos esto como familia». Mónica juntó las manos. «Ya estuvo bueno de hacer sufrir a todos por un mal momento». Carlos carraspeó. «Estamos dispuestos a pasar la página». Gonzalo ni siquiera intentó sonreír. «Yo tampoco». Silvia dejó el pastel sobre la mesa. «Y bueno», dijo con tono ligero, como si hablara del clima. «Queríamos saber si ya pueden continuar con el apoyo a la empresa». Ahí estaba. El verdadero motivo. No era Alma, no era Gonzalo, no era arrepentimiento, era dinero. Gonzalo me miró. «Necesitamos un momento», dijo. Salimos al pequeño patio trasero. La puerta se cerró detrás de nosotros. No tuvimos que discutir. Nos miramos y dijimos juntos. «No». Regresamos a la sala. Gonzalo habló primero. «No». Sus caras cambiaron de inmediato. La dulzura de Silvia desapareció. A Carlos se le endureció la mandíbula.
Mónica dejó de parecer dolida y se vio furiosa. ¿Cómo que no?, soltó Silvia. Eso, no. Mónica abrió los ojos. Vinimos hasta aquí, nos disculpamos. Valentina dijo una palabra porque tú se lo ordenaste, respondí. Eso no es una disculpa. Carlos levantó la voz. Nos humillamos por ustedes. Gonzalo dio un paso al frente. No se humillaron por nosotros. Vinieron por dinero. Silvia apretó los labios. Sigues siendo nuestro hijo. Y ustedes siguen siendo las personas que hicieron llorar a mi hija. Fue ropa, dijo Mónica. No exageren. Alma apareció en la escalera. Estaba pálida. Gonzalo la vio y su voz cambió. No fue ropa, fue entrar al cuarto de una niña, tirar lo que amaba y enseñarle que para ustedes nunca iba a ser suficiente. Silvia levantó la barbilla. Nosotros solo queríamos que se viera mejor. No, dije. Querían que se sintiera menos. Carlos me apuntó con un dedo. Te advertí que esta familia no era para ti. Y yo tardé demasiado en creerte. El silencio que siguió fue pesado. Entonces Carlos miró a Gonzalo. Te vamos a desheredar. Gonzalo soltó una risa breve, sin alegría. ¿Desheredarme de qué? ¿De sus deudas? Nadie contestó. Porque ya sabíamos. Y ellos sabían que sabíamos. Gonzalo abrió la puerta. Se van. Silvia parecía incapaz de aceptar que alguien la sacara de una casa. Natalia, dijo, cambiando de tono, tú eres mamá. No me digas que no entiendes lo que es querer salvar a tu familia. Miré a Alma, que seguía en la escalera con los dedos apretados contra el barandal. Yo sí la estoy salvando. De ustedes. Se fueron sin despedirse. El pastel se quedó en la mesa. Nadie lo tocó. Después de cerrar la puerta, Alma bajó despacio y se abrazó a mí. ¿Ya no vamos a volver a verlos?, preguntó. Le acaricié el cabello. No mientras te hagan daño. No le prometí que todo sería fácil. No le dije que el dolor desaparece de un día para otro. Solo le dije la verdad. Esta casa sí es tuya. 6 meses después de aquella carta, el mundo de Silvia y Carlos terminó de venirse abajo. Grupo Aguirre entró en concurso mercantil. En palabras de Carlos, una vergüenza. En palabras reales, una insolvencia que llevaba años formándose. Vendieron la casa de descanso en Ajijic, luego una propiedad que tenían en Providencia. Después salieron muebles antiguos, obras de arte, camionetas y joyas que Silvia juraba que eran patrimonio familiar. Como parte de los acuerdos de deuda, tuvieron que reconocer varios préstamos que mi empresa había otorgado. No recuperé todo de inmediato, pero sí lo suficiente para que les doliera. Silvia lloró cuando firmó los documentos. No porque estuviera arrepentida, porque pagarle a la mujer que despreciaba era una humillación que no podía maquillar. Valentina salió del colegio privado y entró a una escuela mucho más sencilla. La última vez que supe de ella, se quejaba de que nadie la trataba como especial. Mónica empezó a trabajar medio tiempo en una tienda de velas decorativas. Dice que está reencontrándose consigo misma. Quizás sea verdad. Quizás solo aprendió a decirlo con voz elegante. Carlos consiguió empleo como gerente auxiliar en una empresa de logística. El hombre que una vez me dijo que sin él yo no era nadie, ahora reporta a alguien de 30 años que no se impresiona con su apellido. Silvia vendió la mayoría de sus cosas de marca y dejó de organizar comidas familiares. No porque haya cambiado, porque ya no tiene a quien presumirle nada. Nosotros seguimos adelante. Con el tiempo Gonzalo y yo nos mudamos a una casa más pequeña que la de sus padres, pero más nuestra que cualquier mansión. Mi empresa creció. Firmé contratos con 2 colegios nuevos y una cadena de clínicas. Trabajo mucho, sí, pero ahora llego a una casa donde nadie le dice a mi hija que sobra. Alma se viste como quiere. A veces usa vestidos con flores, a veces jeans rotos, a veces combina colores que no combinan, y sale feliz de su cuarto como si el mundo fuera suyo, y yo no la corrijo. La miro y pienso en ese vestido amarillo que tiraron a la basura. Pienso en cuánto daño puede hacer una familia cuando confunde dinero con valor. Pienso en todas las veces que me quedé callada para no causar problemas. Ya no. Estamos sin contacto con Silvia y Carlos desde aquel día. No llaman, no escriben, no aparecen. Y ese silencio, por fin,
se siente como libertad. A veces me pregunto si fuimos demasiado lejos. Luego veo a Alma salir de su cuarto vestida como quiere, sin pedir permiso para existir, y se me pasa.